Buenos días, iglesia. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La realidad es que no hay lugar más alto para el creyente, para los que están en Cristo, que estar a los pies de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a la presencia de Dios con mucho temor. Hoy nosotros nos podemos acercar en cualquier momento con mucha confianza, por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso todos los méritos son de Cristo. En esta mañana queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que aparta este tiempo para dedicarlo a Dios, para dedicarlo a congregarnos como iglesia, para dar loor a nuestro Dios. Queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana. Queremos que se sientan bien cómodos entre nosotros, que se sientan en familia. La declaración de propósito nuestro como iglesia es que somos una gran familia de amor que honra a Dios desarrollando vidas fieles a Jesucristo. Y nosotros queremos que usted se sienta cómodo en medio nuestro, porque no hay un mejor lugar para el creyente que estar hoy domingo en su iglesia, alabando y adorando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten bendecidos por Dios? La semana pasada iniciamos la serie sobre el libro a los Efesios, una carta preciosa del apóstol Pablo. Y aprendimos en el libro que Dios es la fuente de toda bendición. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dios es la fuente de toda bendición. Todas las bendiciones espirituales, todo lo bueno que ocurre en la vida del creyente vienen de Dios. Porque Él es bueno. Y cuando hablamos de bendiciones espirituales, es que la fuente de las bendiciones es Dios mismo. Pero las bendiciones no se limitan al plano espiritual. Dios nos bendice en el plano espiritual. Dios nos bendice a nosotros en el plano laboral. Dios nos bendice en el plano emocional. Dios nos bendice en el plano familiar. Dios nos bendice en los ministerios. Dios nos bendice en todas las áreas de nuestras vidas. Él es la fuente de toda bendición. En el mismo versículo 3 del capítulo 1 aprendimos que Cristo es el medio donde son otorgadas las bendiciones de Dios. Si usted no está en Cristo, como cantábamos una canción hace muchos años, que no esté en Cristo, no tiene nada. Si usted no está en Cristo, usted no va a recibir las bendiciones de Dios. Cristo es el medio donde son otorgadas todas las bendiciones de Dios. Todas. Todas. La semana pasada en la introducción estuvimos hablando de que los versículos 3 al versículo 14 es toda una oración, una alabanza a Dios. El apóstol Pablo bendice a Dios por sus bendiciones. Pongan atención. El apóstol Pablo está bendiciendo a Dios por sus bendiciones. Y hablábamos que ese debe ser el estilo de vida de cada uno de nosotros como creyentes. Que de nuestra boca salgan palabras de bendición a nuestro Dios. ¿Por qué? Entonces, esta mañana y la próxima semana vamos a estar viendo por qué nosotros debemos estar todo el tiempo elevando bendiciones, expresando bendiciones a Dios, gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, oh Dios, reconociendo que el mejor lugar para nosotros es estar en tu presencia, a tus pies. Tú eres Dios, eres santo, santo, santo. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios que sea capaz de amar, que sea capaz de tener misericordia. Tú eres el Dios de gracia, el Dios de bondad, el Dios de amor. Y como iglesia nos postramos delante de tus pies para adorarte. Queremos aún en medio de esta
este estudio de tu palabra, adorarte, mi Dios, a través de ella. Reconocemos que no somos dignos, que no hay nada bueno en nosotros, Dios. Reconocemos que si hay algo bueno, lo ha puesto Cristo en nuestras vidas. Por eso nosotros queremos dar todo honor, toda gloria, todo honor a Él. Oramos para que tu Santo Espíritu en esta mañana abra nuestros entendimientos para nosotros comprender las verdades que tú traes a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias a Dios por este día, gracias porque es un privilegio una vez más poder llevar el mensaje tuyo a tu congregación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veíamos que en los versículos 3 al 14 vemos la obra trinitaria, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Decíamos que de los versículos 3 al 6, el apóstol Pablo tiene una mirada hacia el pasado, hacia la obra que Dios planificó desde los inicios de la eternidad pasada. Los versículos 7 al 12, el apóstol Pablo nos muestra los beneficios que tenemos en Cristo en el tiempo presente, basado en la obra redentora de Cristo. Y los versículos 13 al 14, el apóstol Pablo da una mirada hacia el futuro, hacia la culminación de la obra redentora a través del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes debemos alabar a Dios continuamente por sus beneficios. Pablo alaba a Dios al comprender los beneficios que él había tenido en su vida. Pablo pudo entenderlo perfectamente. Y el propósito de este sermón, el sermón de la próxima semana y los que vienen, es que nosotros como iglesia podamos entender los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros podamos entender, de acuerdo a su palabra, los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, nosotros podamos vivir de acuerdo a ello. Por eso el apóstol Pablo, los primeros capítulos del libro, de casi de todas sus cartas, la primera parte es una parte de enseñanza, una parte doctrinal. Porque es la parte doctrinal, es el conocimiento de sus enseñanzas lo que va a marcar nuestro estilo de vida. Por eso debemos ponerle mucha atención a estos primeros capítulos de la carta a los Efesios. Hay varios beneficios que nosotros vamos a encontrar en estos versos. Y yo quiero que estemos abriendo la Biblia en Efesios capítulo 1 y podamos comenzar a ver esos impresionantes, maravillosos beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Vamos con el primer beneficio. Primer beneficio que tenemos: Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo. Versículo 4. Dice el texto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay dos aspectos en cuanto a la elección que está hablando el versículo 4. Y el primer lugar es que esa elección se realizó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. El tiempo del verbo que el apóstol Pablo está usando de escoger está en pasado. O sea, eso ocurrió en el pasado. Ahora, ¿qué tan pasado fue? Porque ayer puede ser pasado, antes de ayer puede ser pasado. Pero el texto dice que esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Yo me sé Génesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4. Pero mientras me preparaba para estudiar, me motivé a leer una vez más. Y quiero compartir con ustedes lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la tierra lo que había era un desorden. La tierra no estaba apta para vivir. No había posibilidad de vida. Dios no había creado el primer hombre y la primera mujer. Y dice la Biblia que ya Dios había pensado en nosotros. Antes de Dios crearlo todo, ya Dios había pensado en nosotros. Ya Dios había decidido amarnos. ¿Ustedes están entendiendo, mis hermanos, lo que yo les estoy diciendo? Dios no había creado nada. Ni cielo, ni tierra, ni hombre, ni mujer, ni animales, ni nada. Ni el sol, ni la luna, ni nada. Y antes de todas esas cosas, ya Dios había decidido amarte. Dice primera de Juan capítulo 4, verso 19. Que nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. No hay ningún mérito en ninguno de nosotros. No hay ningún mérito. Muchas veces pensamos que somos elegidos porque tenemos méritos. No había ningún mérito, no existíamos. Hay un segundo aspecto en cuanto a la elección, y es que tuvo lugar en Cristo. La elección tuvo lugar en Cristo. La prerrogativa de la elección divina ocurre por parte de Dios en Cristo. Dice el texto, según nos escogió en Él. Una acción de Dios. Significa que no fuimos escogidos por méritos humanos, porque no existíamos. Dice Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 20. Está hablando de que los méritos son de Cristo. Miren lo que dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el texto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. La Biblia de las Américas, en donde dice ya destinado, dice ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. La elección fue en Cristo, por eso todo el mérito es de Él. Las bendiciones para el creyente en este sentido consisten en estar en Cristo. Estar en Cristo. Cristo no fue presentado rápidamente porque Dios se quedó sin opción. Cristo no fue el plan B de Dios ante el fracaso de Adán y Eva. Déjame ver qué hago, cómo resuelvo la situación. Cristo fue siempre el único plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. No hay un plan B. Cristo fue el único plan de Dios. Cristo es el agente de salvación, el único medio de salvación, el único camino, Cristo. Este beneficio de Dios en Cristo, que es la elección, ha levantado realmente mucha discusión dentro del pueblo de Dios y provocado diferentes grupos teológicos, puntos de vista teológicos. Y solamente para información general le voy a mencionar algunos. Hay algunos que piensan que no hay ningún tipo de elección. Consideran que la perseverancia del creyente es lo que importa. Qué tan fiel el creyente pueda permanecer. O sea, significa que depende del esfuerzo del creyente. Otros creen en la redención limitada. O sea, que Cristo murió solamente por los elegidos. Creen que si Dios eligió a algunos para salvación, entonces eligió a otros para condenación. El asunto es que hay un texto en la Biblia que choca y frena esto totalmente. En 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, la palabra de Dios dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Miren lo que es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otros creen en la gracia irresistible. La voluntad del hombre prácticamente no cuenta. Otros creen que la gracia, la fe, la salvación, todo es un regalo de Dios, pero que el hombre tiene la responsabilidad de creer. Otros creen que el elegido fue Cristo, que la fe no es un regalo de Dios, que Dios no elige para salvación, sino para ministerio. Y yo me pregunto, ¿cuál es la posición teológica correcta? ¿Cuál es la posición teológica verdadera? Quiero decirle que tengo mucho respeto por muchas de estas posiciones, pero quiero resaltar que ninguna posición teológica es inerrante. Las posiciones teológicas son conclusiones de hombre en base a líneas de interpretación y pueden tener errores. De hecho, tienen errores, muchas de ellas. Solo la Biblia dice la verdad. Solo la Biblia dice la verdad. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 Timoteo 3, 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Saben, mis hermanos, por qué se presentan diferentes líneas de pensamiento en cuanto a la elección? Porque queremos aplicar la lógica humana a lo que Dios hace. Intentamos entender cuál fue la lógica que usó Dios para salvarnos desde antes de la fundación del mundo y luchamos con esto. Las acciones de Dios no siempre corresponden a la lógica humana y nosotros debemos entender esto. Y quiero ponerle un ejemplo. Este ejemplo va para que ustedes lo analicen con la lógica humana y ustedes puedan decir si es correcto o es incorrecto. ¿Es humanamente lógico que el Dios nuestro dejará su trono de gloria, su esplendor, el Creador, tomara forma de hombre, venir a la tierra, a tener una vida difícil, maltratado, sufrido, morir? Yo le quiero preguntar, ¿en la lógica humana eso es correcto? La respuesta es no. Humanamente eso no tiene lógica. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo por tener ese tipo de vida? Ninguno. Entonces humanamente eso no es lógico. Eso es Dios, porque Él es Dios. ¿Cómo entonces se puede comprender, explicar este acto soberano de Dios en cuanto a la elección? ¿Cómo se puede comprender y explicar esto? Se lo voy a decir en 3 palabras. Yo no sé. Las palabras que usó mi hermano Marino en algunos sermones atrás. ¿Cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó todo para salvarnos y para amarnos? Sería muy pretencioso de mi parte yo querer explicarle algo si yo lo que tengo son tantos años. ¿Qué está literalmente en la palabra de Dios? ¿Qué yo quiero que ustedes se lleven a sus casas? ¿Qué está literalmente en la palabra de Dios? Hay 2 grandes verdades que están en la Biblia y se las voy a dar ahora mismo. Número 1, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En el texto que estamos viendo, Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Es la primera gran verdad. Dios nos eligió en Cristo, eso lo dice la Biblia. Hay una segunda verdad. Una segunda verdad. Cristo murió por todos los hombres. La obra de Dios no es una obra excluyente. Dios no excluye a nadie de su misericordia y de su gracia. Cristo murió por todos los hombres. Cristo no murió por algunos hombres, murió por todos.
Y hay muchísimos textos en la Biblia que pueden apoyar esto. Juan 3:16, la parte central dice, para que todo aquel que en él cree, o sea, está abriendo la posibilidad a todas las personas que creen, sean salvos. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, la misericordia y la gracia y la salvación de Dios es para todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. Dios es soberano. Esto implica que una vez más que hay acciones propias de Dios que no se rigen o regulan por leyes humanas. Cuando nosotros intentamos conciliar, ¿dónde viene el problema? Cuando nosotros intentamos conciliar estas dos verdades, o sea, que Dios nos eligió en Cristo. Que Dios nos eligiera en Cristo pareciera selectivo. Que Dios escogió a uno pareciera selectivo. Y la segunda verdad dice que Cristo murió por todos los hombres. O sea, no parece selectivo. Pero cuando nosotros intentamos buscarle la lógica humana a estas dos verdades, ahí nos complicamos. ¿Qué yo les sugiero, mis amados hermanos? Que creamos estas dos verdades que están en la palabra de Dios. No hay que conciliarlas. Solo hay que creerlas y aceptarlas. Cada uno de nosotros sí tiene la responsabilidad de tomar su decisión por Cristo. Si te quieres salvar, tienes que venir a Cristo Jesús. Si vienes a Cristo, eres de los escogidos de Dios. Los beneficios de Dios son otorgados en Cristo. En Cristo. Si estás en Cristo, puedes decir que eres de los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque todas las bendiciones son otorgadas en Cristo Jesús. El propósito de Dios no es condenar a nadie. Dios no es un Dios condenador. Él es un Dios justo y dentro de su justicia está un día que Él va a hacer juicio y va a condenar. Pero la característica que más resalta de Dios es que Él es un Dios perdonador. Un Dios perdonador. Y quiero leerles, que me acompañen a buscar en Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el 19. Juan 16. Todos lo conocen. Yo solamente quiero leerle una vez más. Y quiero que usted ponga atención a la coma, al punto y coma, al acento, a todo ponga atención a lo que voy a leer. Juan capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La bendición para el ser humano, para el creyente, es venir a Cristo Jesús. Cristo Jesús es sinónimo de salvación. ¿Saben cuál es el mayor de los pecados del hombre? El pecado que te condena, rechazar a Cristo. Cuando decides rechazar a Cristo, dice la Biblia que esa es la condenación para el ser humano. De la misma manera que Él es la salvación para cada uno de nosotros, lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, el que lo rechaza está él mismo
recibiendo la condenación. Estamos hablando de bendición. Entonces, ¿cuál es la bendición? Estar en Cristo. Si estás en Cristo, estás en la posición de elección, y la posición de elección es bendición. ¿Cuál es el propósito de esta bendición? Versículo 4, la segunda parte. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios nos ha escogido a los creyentes para formar un pueblo santo, apartado, separado del pecado. No se trata de una elección porque el Padre sabía quién iba a ser santo, sino para que fuéramos santos. Dios demanda de cada uno de nosotros que podamos vivir en esta vida, y es el propósito de Dios, en santidad. Vivir en santidad es vivir para Dios. Decirle no al pecado. Porque es tanto lo que Él ha hecho por nosotros, que yo me propongo en mi vida vivir cada día postrado a sus pies, en santidad. La santidad no es una opción en la vida del creyente. Si usted está en la iglesia pensando que está en un lugar donde si usted quiere hoy vivir en santidad y mañana quiere vivir en la parte mundana, yo creo que usted está equivocado. Usted no comprende lo que dice la palabra de Dios. La santidad no es una opción. La santidad debe ser el estilo de vida natural del creyente. Nuestro estilo de vida. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Termina en amor. Todo lo que Dios hace, lo hace motivado por su inmenso amor. Acabamos de leer Juan 3:16 que dice, de tal manera. Ese de tal manera, quizás aún en el español no describe qué tan grande es el amor de Dios. Más adelante lo vamos a ver en el mismo libro de Efesios. Pero es inmenso el amor de Dios para el ser humano. Inmenso. Y todas las acciones de Dios, lo que pensó en nosotros, su proyecto desde la eternidad pasada, todo fue por amor. Por amor, dice el apóstol Pablo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. La elección del creyente en Cristo tiene la base en su inmenso amor. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar, la primera bendición que hemos visto es que Dios nos escogió en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En segundo lugar, nos adoptó como hijos. Si quiere poner entre paréntesis, nos hizo parte de su familia. La segunda bendición para los que están en Cristo es que Él nos adoptó como hijos. Se puede inferir que cuando estábamos sin Cristo estábamos huérfanos. Esa palabra como que es dura, pero es la realidad. Dice el versículo 5 y 6, libro de los Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La Biblia de las Américas, en el verso 5, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Predestinar significa fijar un destino de antemano. Esa palabra es una palabra dominguera, no es una palabra que la estamos usando todos los días. Predestinar es fijar de antemano un destino, encerrar un círculo, marcar un horizonte. Eso fue lo que Dios hizo de antemano. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Para los que están en Cristo, Dios estableció en su soberanía y propósito un destino. La predestinación aparece
en todo el Nuevo Testamento relacionado al creyente. Nunca aparece la predestinación enfocada al no creyente. Nunca aparece a Dios usando la palabra de Dios, usando la predestinación en relación a la salvación o a la condenación. O sea que siempre se refiere al creyente. Dios no fijó de antemano la condenación para algunos, porque contradice el texto que vimos hace un rato, 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La doctrina de la predestinación para condenación no aparece en las Escrituras. No hay un solo texto en las Escrituras que diga que Dios condenó a personas de antemano. La bendición está en saber que los salvos tenemos un destino preestablecido por Dios para cumplir su propósito. Y ese destino establecido por Dios está en cuanto a la adopción como hijos y la conformación de cada creyente a Jesucristo. O sea, mis amados hermanos, que Dios fijó un destino para todos los que están en Cristo. Y el destino fue que fuéramos adoptados como hijos suyos. Es una bendición. ¿O usted cree que no es una bendición que usted fuera adoptado por Dios como hijo? La adopción es el acto por el cual una persona recibe como hijo a uno que antes no lo era y le concede todos los privilegios. Cuando en las Escrituras, y es importante aclarar esto, siempre que nosotros escuchamos la palabra adopción y vamos a adoptar siempre pensamos en un niño recién nacido, un niño pequeño. La práctica de adoptar niños pequeños no era común. Eso no se usaba en la antigüedad. Cuando en la Biblia se habla de adopción, se refiere a adopción de personas adultas. Y muchas veces habían familias, hombres que tenían herencia, tenían fortuna, estaban por morir y decidían adoptar una persona adulta para darle todos los privilegios y que pudiera disfrutar de la herencia. Eso es importante entenderlo. En el Nuevo Testamento la adopción es un acto de la soberanía de Dios por parte de Dios, por el cual sin ningún mérito humano, solo por gracia, en base a la obra realizada por Cristo en la cruz del Calvario, Dios decide tenernos a nosotros como hijos, a todos los que están en Cristo Jesús. Nosotros estábamos en el mundo perdido, sin dirección. Y Dios, en su inmensa misericordia, nos toma cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Ustedes han escuchado la expresión y que le dieron el apellido a un pobre muchacho que se crió en la calle, el papá no lo reconoció y el papá va a hacer una buena obra y le va a dar el apellido. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Dios nos da el apellido y somos hijos de Él, hijos de Él. Hay tres textos que quiero que estemos buscando. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Ese texto lo vamos a usar varias veces en esta serie. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra de Dios está diciendo
que Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya explicamos lo que implica antes de la fundación del mundo. No existíamos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Libro de los Gálatas, capítulo 4, versos 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional, dicen en la palabra para que redimiese, dice, para rescatar. Redimir tiene que ver con pagar el precio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo desde antes de la eternidad había sido diseñado por Dios, seleccionado por Dios para ser el cordero que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y dice el texto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hace 2000 y tantos años atrás, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban en esclavitud. Para una vez ser redimido, una vez pagar el precio del rescate para ser liberados, recibiésemos la adopción de hijos. Ser adoptados como hijos de Dios. El propósito de Dios es que el creyente sea hijo con pleno derecho, como dice Romanos capítulo 8, verso 29. Pleno derecho en su familia, de la cual Cristo es el primogénito. De tal manera que por la adopción el pecador viene a poseer con pleno derecho la condición de hijo de Dios. Mis amados hermanos, nosotros al estar en Cristo hemos alcanzado una nueva relación con Dios. Y la nueva relación con Dios es de padre a hijo. Cuando Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos, Jesús le dijo, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Si el mismo Dios hecho hombre en la persona de Jesús le está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que está en el cielo. ¿Qué está diciéndole Jesús? Ustedes son hijos. Padre nuestro, la condición de nosotros por estar en Cristo es de hijos, hijos de Dios. Primera Juan capítulo 1 verso 12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer para ser hijo de Dios? Dice el texto. Hay que recibirlo. A todos los que le recibieron, hay que creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para usted ser considerado hijo de Dios. En la calle todo el mundo piensa que es hijo de Dios. Si usted ve a la gente en la calle, en la universidad, usted comienza a hablar con las personas y todo el mundo tiene un concepto errado y todo el mundo piensa que es hijo de Dios. Y no todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo en la calle es criatura de Dios. Criatura de Dios, no es lo mismo. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, Dios le considera a usted como hijo de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho. ¿Qué significa el texto? Le dio el derecho de ser hijo de Dios. Significa que antes no lo eran. Si usted nos visita en esta mañana y usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, la Biblia está invitándote a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Reconozca que Él es el único camino que te puede llevar hasta Dios. Y si haces esto con fe, confiando en el sacrificio de Cristo Jesús para perdonar tus pecados, dice la Biblia, que Dios te va a considerar como hijo también. Es interesante, mientras yo estudiaba, y uno va poniendo cada cosa en orden, y uno piensa que
Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuáles ustedes piensan que fueron las primeras palabras de Dios en la creación? En el contacto con el ser humano. Uno piensa que las primeras palabras de Dios en Génesis capítulo 1, verso 3, sea la luz. Y la Biblia realmente es la primera expresión de Dios, sea la luz. Yo quiero decirles que antes de Dios decir sea la luz, Él dijo en la eternidad pasada, sea la cruz. ¿Usted está entendiendo lo que le acabo de decir? Antes de Dios decir sea la luz, ya Dios tenía en su mente sea la cruz. Había pensado en ti y en mí para salvarnos. Antes de crear al hombre, antes de crear todo lo que hay. Y eso es una bendición para nosotros como creyentes. ¿Y quiénes somos nosotros? Para que un Dios tan majestuoso, tan grande, tan poderoso, tenga la delicadeza, el detalle de pensar. Yo no voy a hablar de ustedes, yo voy a hablar de mí. Pensar en mí. ¿Qué pudo ver Dios dentro de mí para amarme? Nada. Absolutamente nada. Si no había nada bueno en mí para que Él me amara. Y Él me amó al confiar yo en Cristo Jesús. Mis hermanos, eso me motiva a mí a vivir a los pies de Cristo cada día como cantamos. Porque lo que Él ha hecho conmigo y lo que ha hecho contigo es un milagro. La salvación es un milagro de Dios para el creyente. El propósito de la adopción es el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació fijar el destino de todos los que vienen a Cristo Jesús. La predestinación para el creyente está en base a que Dios desde la eternidad pasada pensó en ti para que fuera hijo de Él, para adoptarte como hijo. Dios desde la eternidad pasada fijó un destino para el creyente para que fuéramos herederos. Desde la eternidad pasada Dios fijó un destino para el creyente para que estuviéramos con Él en la eternidad. ¿Ustedes creen que eso lo hicimos nosotros? Eso lo hizo Dios. Desde la eternidad pasada, Dios no está improvisando haciendo cosas cada día. Desde la eternidad pasada, cuando usted y yo nos levantamos cada día, nosotros pensamos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día vamos a estar con Él en gloria por toda la eternidad. ¿Ustedes creen que eso fue improvisando que Él lo hizo? Eso lo pensó Él desde la eternidad pasada. Él marcó ese destino para todos los que están en Cristo Jesús. Para todos los que están en Cristo. Las bendiciones de Dios en Cristo para el creyente, dice el versículo 6, es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice el texto. No somos merecedores de los detalles de Dios para con nosotros. Pero yo alabo a Dios, porque yo puedo decir con confianza hoy, papito, papá, Abba Padre, a través de Cristo Dios me ha permitido acercarme a Él con confianza. ¿Se ha puesto usted a pensar los beneficios que tienen sus hijos por usted ser su padre? ¿Saben ustedes los beneficios que tenemos nosotros por ser hijos de Dios? Sus hijos lo consideran a usted como padre, ellos pueden acercarse con confianza, se sienten protegidos, se sienten representados, se sienten amados, se sienten apreciados. Lo mismo ocurre con Dios. Al nosotros ser considerados por parte de Dios como hijos de Él, todos esos beneficios están en favor nuestro. El texto dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Miren, estamos terminando, pero aquí hay un punto sumamente importante que quiero que ustedes entiendan.
el texto dice, el texto que le acabo de leer, el Efesios capítulo 1, verso 6, lo acabo de leer en la Biblia de Jerusalén. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Esa palabra nos agració es la palabra caritot. Ponga atención, la palabra caritot. Esa palabra solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Pongan atención cuando una palabra aparece 1 o 2 veces en toda la Biblia. Esa palabra solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, verso 6. Los que están en Cristo son agraciados de parte de Dios, por parte de Dios. La segunda vez que esa palabra, o la primera vez que esa palabra aparece, si usted está sentado, agarre su silla fuerte. Lucas capítulo 1, verso 28. Lucas capítulo 1, verso 28. Dice la palabra de Dios. Cuando el ángel está hablando a María, el ángel le dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La palabra muy favorecida es la palabra caritot. Ella fue muy agraciada, muy bendecida por parte de Dios. Usted está escuchando lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios está usando ese mismo verbo para referirse al creyente diciendo, los que están en Cristo son muy agraciados, muy bendecidos. Los católicos usan alta gracia. El creyente es alta gracia. La palabra caritot, muy favorecidos. Y es una bendición por parte de Dios. Quizás algunos están diciendo, oye, pero qué atrevimiento tiene él usando la madre de Jesús y comparando a los creyentes con la madre de Jesús. Yo solamente estoy usando lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo que María fue muy favorecida, muy agraciada. Y Pablo está usando el mismo verbo para referirse a los creyentes que están en Cristo, diciendo, ustedes también han sido muy agraciados, muy favorecidos. Hemos sido bendecidos por Dios, mis amados hermanos. El que esté en Cristo ha sido muy favorecido. Por eso nosotros como creyentes debemos entender estas enseñanzas. Porque cuando nosotros podemos comprender lo que es la enseñanza, lo que es la doctrina, esto nos va a permitir a nosotros vivir la vida diaria de la manera correcta. Porque no voy a vivir la vida diaria dependiendo de mi punto de vista. Tengo que vivir la vida diaria dependiendo del punto de vista de Dios. Es Dios que traza las pautas. Y la Biblia está diciendo que nosotros al estar en Cristo hemos sido bendecidos de una manera extraordinaria. Y yo alabo a Dios por esto. Alabo a Dios por esto. Las próximas bendiciones, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la vamos a ver la próxima semana. Quiero invitarles que guarden su bosquejo. Quiero motivarles a estudiar, leer el libro de Efesios capítulo 1 que estamos estudiando, para que Dios en su infinita misericordia nos traiga sabiduría para ponerla en práctica. Dios les bendiga.